Buenas tardes, muchas gracias por venir a la tercera masterclass de la PCP. Hoy tenemos a Dani Hinojosa, que ha estado al frente de No Studios desde su fundación en 2006 como supervisor de efectos digitales ejecutivos y responsable de I+D en producciones como 30 Monedas, Conales de la Iglesia, La Casa de Papel, Alex Pina, O Veneno, Javier Calvo y Javier Ambrosi, entre otras muchas, además de en decenas de producciones publicitarias para campañas como Mini, Vodafone, Berti, Coca-Cola, entre otras. Quería agradecer sobre todo a nuestros patrocinadores, a Parc Audiovisual Cataluña, a Makers School, que nos facilita el espacio y que nos sentimos muy cómodos y nos encanta venir a esta casa, a Mimetic, que nos da la señal, que está aquí Javi, muy feliz, que es el que nos hace los streaming también, a todas las productoras de service de la PSP, y a todos los eventos de la PSP, y Solé, División Sonora. Gracias, Miguel. Narsanset por enviarnos los test, que nos permite hoy estar aquí sin mascarilla y poder hablar entre nosotros. Y Camera Lines, que también participa dándonos el patrocinio de las cámaras y las luces para todos los eventos. Bueno, muchas gracias y aquí os dejo con Dani Hinojosa. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y nada, muchas gracias a la PCP por invitarme a hablar un poquito de producción virtual, que es algo que está ahora mismo súper en auge, bueno, estamos empezando y esperemos que esté aquí para quedarse muchos años. Por lo menos yo creo que la historia nos dice que sí, porque realmente a mí me gusta mucho saber de dónde viene todo, de dónde vienen las cosas y bueno, esto son técnicas que se utilizan ya, o por lo menos conceptualmente desde hace un montón de años. Y bueno, con bastante buenos resultados siempre. O sea que ahora lo que tenemos que hacer es llevarlo al siguiente nivel, saltar todos los baches técnicos que puede haber ahora mismo, ¿no? Con la demanda, con los soportes y demás. Y bueno, pues vamos a empezar un poquito por los comienzos, ¿no? Los comienzos de todo esto, que realmente fueron ya, pues, hace más de 100 años y bueno, la técnica de la retroproyección, que es donde empieza todo, daba ya muy buenos resultados, ¿no? Yo creo que, bueno, pues Hitchcock fue el que lo llevó digamos, a escena de la forma más profesional y demás, y la verdad es que, bueno, los resultados para la época eran alucinantes, ¿no? Básicamente, pues, el principio es muy sencillo, ¿no? Consiste en retroproyectar una imagen, una tela o una transparencia y poner los actores delante. Y bueno, obviamente, machear la iluminación, los directores de fotografía y demás para que todo cuadre. En el cine español también se usa desde hace un montón de tiempo. Y bueno, al final, pues, para lo que sirve es para lo que se quiere siempre en la producción, que es agilizar lo máximo posible los tiempos y los recursos y, bueno, pues también por la seguridad, ¿no? Pues para no colgar aquí a los actores de un edificio, pues, bueno, retroproyectamos, que es mucho mejor. Ya en Psicosis, por ejemplo, una de las cosas más recurrentes que tenemos siempre son las escenas de coche, ¿no? Y, bueno, las escenas de coche la verdad es que es algo muy, muy, muy práctico hacerlo en virtual porque tanto si es en un soporte como en otro, ahorra bastante y bueno, tenemos muchísima más libertad para hacerlo, ¿no? Esto ya te digo que no es una idea que no se nos ha ocurrido a nosotros, es una cosa que obviamente ya está en la cabeza de los cineastas desde hace un montón de tiempo y que bueno, que de donde vengo yo, de los efectos digitales, también hemos querido solucionar desde hace ya más de 40 años. Luego después también interviene en todo el tema de los juegos ópticos, ¿no? Que también antaño pues, se utilizaban un montón de técnicas como bueno, generar las perspectivas, forzarlas, utilizar trucos como colocar forillos o colocar proyecciones, encajar las perspectivas o directamente como en el matte painting, ¿no? O sea, con el matte painting que se utiliza desde hace tanto tiempo con muchísimo éxito y bueno, al final los fundamentos, como ya os digo, son exactamente los mismos para todo. Todo lo que queremos hacer ahora mismo, claro.
Entonces, bueno, a ver, las técnicas actuales, que es un poco de lo que venimos a hablar aquí y lo que más nos interesa, básicamente es lo que venimos haciendo desde hace muchos años ya, que son la tecnología con cromas en efectos digitales, que como ya sabéis, pues lo que hacemos es que rodamos sobre fondos verdes o azules, dependiendo de un montón de cosas, de la dirección de arte, de la iluminación, vestuario, etcétera, y después componemos en postproducción, ¿no? Es decir, eso nos lleva a un proceso de limpiar absolutamente todos los fondos, integrar. Obviamente en el rodaje tenemos que preocuparnos mucho de qué es lo que estamos integrando para que la luz cuadre, para iluminar bien la escena, los actores y después no tener problemas. El tema de las retroproyecciones se utilizan también desde hace mucho tiempo, pero bueno, digamos en películas como Oblivion y tal, con muy buenos resultados, pantallas gigantescas y proyectando detrás con cañones de luz. Pero ahora empezamos desde hace unos años empezamos con el tema de las pantallas, LED. Y el tema de las pantallas LED, bueno, pues trae consigo un montón de posibilidades, sobre todo por la fotografía, porque básicamente están iluminando todo el rato y bueno, podemos iluminar la escena directamente con ellas, como vamos a ver dentro de un rato. Pero bueno, traen consigo también un montón de problemas técnicos que hay que entender, un montón de problemas conceptuales. Y nada, vamos a verlo porque ya sabéis que nada es magia, ¿no? Ni en efectos, ni con las pantallas, ni con nada. Entonces, bueno, los tipos de un poco de producción virtual que podemos tener ahora mismo son directamente en un plató virtual con verde detrás, que sería con una tecnología de previs en tiempo real, ¿no? Hay varios platós ya que hacen esto en el mundo, en España hay unos cuantos también y la verdad es que está muy bien, pero tenemos que entender muy bien para qué sirve esto, ¿no? O sea, nosotros podemos coger en un rodaje y podemos previsualizar qué es lo que está ocurriendo. Si tenemos un Ultimate, por ejemplo, que es un software que se utiliza para broadcast desde hace años y que básicamente nos hace el key, nos hace el recorte en tiempo real y podemos ver qué es lo que estamos integrando de fondo. Luego ya podemos tener la posibilidad de traquear las cámaras o de analizar más el movimiento de la cámara, incluso las distorsiones y demás, pero no es algo que nos podamos, digamos, como en el LED, ¿no? O sea, no es algo que podamos llevarnos a casa desde ahí ya y trabajar con ello y hacerlo convivir con planos de cámara que vengan ya, o sea, me refiero, que salgan de la cámara y que puedan convivir juntos, ¿no? En algunos casos sí se puede, depende de la calidad de la producción, depende de un montón de cosas. Obviamente hoy los recortes en tiempo real ya están bastante sofisticados, pero generalmente lo que necesitamos después de esto, después de previsualizarlo, que es una herramienta muy valiosa en el rodaje porque vemos qué es lo que está pasando, siempre tenemos que pasar por el estudio y tenemos que componer, ¿no? O sea, digamos que esto no nos exonera del trabajo de postproducción después, ¿no? Es decir, nosotros cogemos, pues por ejemplo, como hicimos con nuestros amigos de Duen, Sky Rojo, fuimos al plató aquí en Madrid de MR Factory y bueno, estuvo guay porque básicamente teníamos un sistema de tracking en tiempo real, pudimos previsualizar todas las escenas, nosotros ya llevamos los fondos previamente preparados. Y bueno, teníamos libertad de movimiento de cámara, además, pero hay que resolver una serie de problemas técnicos importantes que hay que tener en cuenta, como por ejemplo la distorsión en las ópticas. Todas las ópticas aberran un poco, entonces cuando estamos después integrando necesitamos transmitirle en composición o en 3D digamos la información de distorsión al software para que podamos encajar todo perfectamente. Las geometrías, cuanto más ajustadas estén en el plano y más puras sean, más difíciles son de ajustar. Pero luego los resultados son muy buenos, ¿no? Aquí, de nuevo, lo más importante es la fotografía. Aquí tenemos que tener una dirección de fotografía muy buena, tenemos que saber exactamente qué es lo que queremos y tenemos que saber que podemos simularlo dentro de un plató. La luz del plató siempre suele ser más artificial, sobre todo si estamos haciendo, como en este caso, exteriores, es mucho más complicado de simular. Y luego el trabajo de composición, pues bueno,
incrementa bastante. Pero bueno, cuando los resultados son buenos, la verdad es que es fantástico, queda muy bien. Bueno, este es el plató virtual en el que estuvimos, como os digo, en la producción de Sky Rojo, que es el DMR, y básicamente, pues bueno, hay un montón de aparataje, un montón de herramientas para generar estos recortes, para generar el sistema de tracking en tiempo real, que como ya os digo es importante porque eso luego nos evita el trabajo en el estudio de tener un departamento de match moving. Sabéis que todos los planos en movimiento, cuando están rodados en croma, luego después tenemos que analizar el movimiento de las cámaras y tenemos que transmitírselo al departamento de CGI para que puedan encajar los movimientos y que los modelos 3D vivan en el plano exactamente igual que los reales. Luego después tenemos la composición en tiempo real con Unreal, que aquí es donde empieza realmente el mestizaje con el mundo de los videojuegos, que realmente es lo más interesante de esta historia. Básicamente aquí lo que estamos haciendo, y como realmente podemos tener la óptica y la cámara conectados al sistema, se nos moverá igual, y conectándolo a Unreal a través de otro software, pues podemos hacer que nuestra escena 3D se mueva exactamente igual que lo que está pasando con la cámara. Aquí lo veis, os voy a enseñar ahora un vídeo. Estos son Stiller Studios, que son ahora mismo en Europa unos de los más punteros. Y bueno, aquí tenemos... Sí, me parece que es este. Os voy a enseñar este pequeño vídeo para que veáis un ejemplo de... No, este no, aquí. Para que veáis un ejemplo de lo que os digo. Entonces, bueno, todo este escenario sería Unreal, estamos trabajando en tiempo real y como veis, bueno, pues en el estudio se preocupan de generar las carpinterías, ¿no? Que tengan la geometría un poco similar a lo que estamos grabando, porque las sombras de los personajes se tienen que proyectar en esas geometrías. Entonces, en cuanto limpiamos el croma, que ya te digo que eso es una limpieza en tiempo real, luego después obviamente todo ese material se puede contrastar y demás. Pero, en mi opinión, no está todavía a nivel para una producción de alta gama, ¿no? Todo esto, lo ideal es, como veis, se está moviendo todo el escenario en tiempo real, estamos viendo por dónde van los actores exactamente. Eso ayuda muchísimo a la cinematografía porque sabemos por dónde tenemos que mover la cámara y demás, pero todavía nos falta la finura del estudio, ¿no? De los compositores trabajando, afinando luces, afinando contraste, los recortes, sin ir más lejos, ¿no? Pero bueno, como veis, es una herramienta potentísima, sobre todo a la hora de poder ver un poquito más allá en la austeridad del estudio, ¿no? Que normalmente siempre estamos rodando en verde, hay que imaginárselo todo, con cliente también, es una herramienta muy potente, está muy bien. Pero bueno, es complejo porque en el estudio, pues, es importante que en el plató haya un departamento de carpintería que te pueda generar cualquier tipo de volumen que interactúe con los actores, que pasan cerca de una pared lisa, más o menos, tal, que se puedan apoyar, que proyecten las sombras. Ya te digo, o sea, me parece que es una herramienta muy buena, pero no deja de ser un previs, aunque el 3D en Unreal esté muy bien generado. Y luego después, bueno, tenemos la parte de los estudios de LED, que tenemos diferentes configuraciones. Esto ya serían pantallas, esto ya serían como las retroproyecciones que se utilizaban antaño. Y estas pantallas realmente están proyectando, emiten luz y físicamente están ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que es una herramienta muy, muy potente a la hora de grabar con objetos reflectantes, como puede ser un coche. Entonces, claro, en esta ocasión, como realmente estamos proyectando en una pantalla real un plate o una placa, la cámara lo está viendo, pero lo que estamos capturando ya no es un fondo verde, lo que estamos capturando ya es algo real, una escena real. Entonces, aquí sí que tenemos la capacidad de llevarnos el plano terminado a casa. Y esto es lo realmente potente, las reflexiones son reales, la iluminación es real.
y eso hace realmente que si lo planeamos bien, si lo planificamos bien, podamos ahorrar un montón de costes y podamos darle salida a secuencias que pueden ser más o menos largas o que son muy recurrentes en el cine, como por ejemplo las conversaciones de plano contra plano en un vehículo, ¿no? En el que el actor está recibiendo pues, toda la iluminación que tiene el entorno, está recibiendo las sombras que entran por la ventana y demás. Esto en concreto es en la producción de Los favoritos de Midas. Y nada, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, todo este material, igual que para las previsualizaciones, tenemos que generarlo antes. La gran diferencia, ¿cuál es? Que con las previsualizaciones podemos llevar modelos que estén semiacabados o que sirvan de referencia para poder utilizar en la producción, y en las pantallas de LED el producto tiene que estar, o los fondos tienen que estar perfectamente acabados, porque después no hay un proceso de postproducción para volver a integrar. Quiere decir que aquí la postproducción empieza antes, digamos, en ese sentido, ¿no? Y os lo digo así porque en el caso de... Ahora vamos a ver los diferentes casos, pero en el caso de la proyección en LED de plates para coches, estos plates tenemos que rodarlos previamente. Podemos rodarlos de muchísimas formas, que ahora os contaré, pero sí que tienen que estar estables, tienen que estar... tienen que tener latitud, porque luego después el DIT allí puede talonarlos, podemos corregir. Ya te digo que iluminamos con las pantallas, entonces es una herramienta directamente muy potente para la dirección de fotografía. Se angulan las pantallas para que los reflejos sean los adecuados, se coloca todo a cámara y bueno, dependiendo de la configuración que utilicemos, pues nos da unas posibilidades u otras. Esto es un panorama en 360. Esto en concreto lo rodamos nosotros con un rig especial que tenemos y que seguimos perfeccionando y demás. Ahora os contaré un poquito sobre este servicio. Pero básicamente lo que hacemos es que capturamos el entorno en 360 grados con un rig nuestro. Rodamos con ópticas que son muy angulares para que haya el máximo solapamiento entre las cámaras. Os voy a enseñar una infografía. Y al final resultamos en un panorama bastante grande que podemos mapear en una esfera y utilizar en las pantallas como una sección de la misma. Hay diferentes técnicas para utilizar esto en función de si la pantalla es curva o si la pantalla es plana. Y ahora os explico un poquito más. Bueno, Panoramic Plates es un servicio que tenemos nosotros entre dos estudios, que es No, que es el mío, y Do Post Production, que es el responsable de la postproducción de Sky Rojo y para el que empezamos realmente a diseñar este servicio. Empezamos con la película de Fesser, de Javier Fesser, Historias Lamentables, y básicamente teníamos la necesidad de diseñar un rig porque no había nada comercial que fuese lo suficientemente grande o preciso para rodar este tipo de plates esféricos. Nosotros realmente llevamos en postproducción utilizando los panoramas toda la vida, y en fotografía se ha utilizado muchísimo también, es decir, fotografía panorámica se ha utilizado mucho. La particularidad de esto es que está en movimiento, entonces el hecho de que generemos los fondos desde un coche pues nos plantea un montón de problemas que os contaré ahora. Mira, para que os hagáis una idea, os tengo aquí una infografía de cómo se capturan los panoramas con nuestro rig y os voy contando. Lo más interesante de esto es que eludamos el coche lo máximo posible. Entonces lo que hacemos es que capturamos desde 6 cámaras diferentes que tienen cada una óptica de 180 grados y conseguimos más de un 30% de solapamiento entre ellas. Entonces en el momento en que veis que son todos ojos de pez, eso en principio no vale para nada en una pantalla plana, pero cuando las solapamos y conseguimos coser un panorama entero, ahí desplegamos la esfera y estamos capturando el mundo completo. ¿Esto qué es lo que nos permite? Esto nos permite tener toda la escena en un solo plate, en lugar de grabar vídeos por separado, que ya te digo, todo tiene sus pros y sus contras. Pero lo tenemos en un único plate. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora mismo, pues en una pantalla LED curva, por ejemplo, partiendo de la base de que esa esfera es el contenedor de toda la imagen, pues podemos
ponernos en el coche dentro, mirar hacia los lados, y en el momento en que está ya mapeado en la pantalla y estamos en el centro de la escena, esas distorsiones que tiene el panorama desaparecen porque ya lo estamos proyectando en su geometría natural. Y os cuento un poquito. Esto realmente es la textura de una esfera desplegada, ¿vale? Por eso se ve así, por eso se ven esas aberraciones. En el momento en que vuelve a ser una esfera, desaparecen si nuestro punto de vista es desde el centro. Esto ya os digo, es una técnica que hemos utilizado en postproducción un montón de veces, pero lo que tenéis que entender es que el resultado es este. Y las posibilidades que tenemos pues son muy grandes porque podemos corregir ángulos, el director básicamente, dependiendo del soporte que tengamos en el plató, que esa es otra historia, podemos pivotar, podemos angular la cámara, podemos hacer un montón de planteamientos sin tener que cambiar el plate. Bueno, dicho esto, que esto no son todo buenas noticias, hay diferentes planteamientos para todo y ninguno es mejor que otro, todos son buenos y se utilizan exactamente para lo que hace falta. Realmente, en un plató que tenga una superficie curva lo suficientemente medida como para que podamos proyectar este tipo de material, funciona muy bien, pero tenemos que escoger muy bien el plató, tenemos que entender muy bien las proporciones, los problemas que traen las proporciones cuando estamos proyectando una pantalla muy grande o muy pequeña, porque aquí la clave de todo es que lo que estés capturando en imágenes, como estás capturando imágenes, estás capturando vídeo, todo tiene que tener la misma proporción. Y eso quiere decir que los coches que se ven en las pantallas tienen que tener el mismo tamaño que el coche real que esté dentro del plató. Esto es importante, ¿por qué? Porque una vez que tú tienes una esfera mapeada en esa sección de la misma, que es la pantalla curva de LEDs, en el momento en que tú escalas la esfera, estás generando distorsiones porque estás tergiversando la proyección. Esto es un poco abstracto, es un poquito difícil de entender al principio, pero básicamente consiste en intentar determinar lo máximo posible qué es lo que vamos a necesitar en el rodaje para tener los mejores resultados. Hay veces que no merece la pena hacer un 360, porque bueno, es caro de producir, tiene una serie de limitaciones y hay muchas veces que es mucho mejor y dices, no, yo no necesito el plano 360 porque realmente no quiero mover la cámara para un lado y para otro, ni tampoco quiero hacer cabriolas con ella. Lo único que quiero es una secuencia de plano contra plano, normal y corriente, sin tener que lidiar con el rodaje en exteriores y tener que montar una cámara en el capó de un coche, perder horas, estar luchando con las inclemencias del tiempo, con el avance del sol que me está cambiando la hora y voy a contrarreloj siempre. En ese caso, tú puedes plantear un rodaje de plates que sean directamente con una cámara normal, un formato plano, o nosotros, por ejemplo, también tenemos otras técnicas para rodar que son con cámaras individuales de mayor o menor formato y ópticas muy angulares. ¿Por qué? Porque en el momento en que utilizamos, por ejemplo, una óptica, esto por ejemplo en concreto fue para un plate para El buen patrón, la peli de Fernando León, y decidimos hacerlo así. Bueno, aparte siempre hay que consensuarlo un poquito hay que sopesarlo un poquito con el tema de los presupuestos, la producción, el tiempo que hay, ¿no? Esta óptica en concreto que utilizamos es una óptica que la tenemos que traer de Londres porque, claro, tiene muy poco mercado, solamente lo estamos utilizando nosotros y no sé si alguien más ahora. Sobre todo más la gente que hace VR, pero nosotros somos los únicos que estamos haciendo, o de los primeros que estamos haciendo, digamos, 360 para cine de esta calidad. ¿Qué ocurre con esta óptica? Esta óptica tiene 250 grados de field of view. ¿Esto qué pasa? Que dices, hostia, estoy capturando una esfera y no sé muy bien para qué me va a servir esto, ¿no? O sea, necesito luego después poder proyectarla. Bueno, nosotros lo que hacemos es exactamente eso. En lugar de colocar 6 cámaras alrededor para que todas se solapen, utilizamos una cámara que saque un formato muy grande, por ejemplo, una red Helium que hace 8K, o anteriormente hemos estado haciendo últimamente con
con la Ursa de 12K. Entonces conseguimos un plate muy, muy grande solamente con una óptica. ¿Qué pasa? Que no tenemos el 360, pero sí tenemos 250 grados, que es un 70% de lo que es una esfera. Y te olvidas de coser, te olvidas de tal, puedes poner un running, por ejemplo, el plano sale mucho más estable, tiene una calidad muy buena, y esto es lo que hicimos. Y el director puede, en este caso Fernando León quería tener una secuencia, un plano secuencia, y no quería cortar, quería ir de un actor a otro desde el asiento trasero del coche. Bueno, pues de esta forma lo puede tener. Como os digo, es muy bueno poder improvisar o poder corregir en el rodaje, y es un poco lo que queremos hacer con este servicio, que ya te digo, vamos perfeccionándolo porque bueno, nos encontramos constantemente con problemas técnicos, problemas que hay derivados de las cámaras, de los formatos, de todo tipo, y por eso creo que es muy importante entender muy bien qué es lo que estamos haciendo en todo momento. En el caso, por ejemplo, de los favoritos de Midas, es diferente porque este set que se utilizó aquí, que es uno parecido al que se utilizó en la serie García ahora también, que hicimos con ellos, no consiste en una pantalla curva. Lo único que hacen es colocar pantallas planas alrededor del rig. Normalmente es de la cámara. Normalmente es una de fondo, ¿vale? Hay otra para los reflejos, para que el coche recoja todos los reflejos, y el resto son pantallas pequeñas con las que el director de fotografía está iluminando. Aquí lo bueno que tenemos es que el operador de LED tiene un plate o tiene varios plates que básicamente está utilizando un software que se utiliza también para digamos, organizar y proyectar las pantallas en los eventos, que tienen siempre un montón. Entonces dicen, aquí quiero este trozo, aquí quiero este trozo, aquí quiero este otro trozo, aquí quiero este otro trozo. Este es para los reflejos y tal. Nosotros de lo que nos tenemos que preocupar es de que él tenga todo ese material listo. Es decir, aquí tenemos el reflejo de esta secuencia. Entonces es una toma que va hacia arriba para que el coche refleje justo lo que está pasando por arriba. Aquí tenemos esto por detrás, que básicamente es lo que necesita el director o el director de fotografía en la escena, para que el coche esté, o a través de las ventanillas del coche, esté viendo el recorrido por detrás. Lo bueno de esto es que con un plate panorámico solamente tienes un plate y el operador lo que tiene que hacer es sencillamente colocar una cámara dentro de la bola y empezar a angular y decir, de este lado quiero este, de este lado quiero este y de este lado quiero este. Es una de las ventajas que tiene. ¿Qué pasa? Que generalmente el plate esférico no tiene, de momento estamos trabajando en ello, no tiene tanta definición como a lo mejor, hablo en proporción, no tiene tanta definición como puede tener una Alexa o como puede tener una Venice haciendo un plano de 4K. ¿Me entiendes? Entonces el plano de 4K que saca Alexa, aparte que tiene un sensor mucho más sensible, y si colocas un Ronin, una óptica, que es un poco lo que estamos haciendo ahora también, tienes mucha definición. Si necesitas esa definición, o si por ejemplo tienes que rodar de noche, donde las cámaras tienen mucha dificultad capturando, en ese caso sí que es preferible prescindir del panorama o del plate esférico y hacer un plano ad hoc nada más, pero porque sabemos que el único tiro que vamos a tener es este, ¿vale? Si el director, por ejemplo, no tiene muy claro o quiere improvisar en el rodaje o sencillamente quiere hacer movimientos de cámara, ahí sí que necesitamos un panorama esférico porque es lo que nos da la posibilidad de poder moverlo. Hoy en día hay muy pocos platos que tengan una pantalla lo suficientemente preparada para poder hacer muchos movimientos de cámara con LED. En ese caso, por ejemplo, como sucedió en Sky Rojo, lo que hicimos fue generar esos panoramas, rodar en croma y después integrarlos. Pero sí que teníamos muchísima libertad de cámara. Ahora os pongo un ejemplo. Mira. A ver, mira. Aquí básicamente tenemos nuestro modelo 3D, el fondo es el panorama que rodamos y aquí lo que hacemos es que mapeamos la geometría en una esfera, pero esta esfera ya está en un entorno digital en composición. Quiere decir, nosotros hemos rodado en croma, nos hemos encargado de traquear o de
más bien de capturar el análisis de cámara o el tracking que ya hacía en tiempo real el sistema en el plató, nos lo hemos traído al estudio. Lo que hemos hecho ha sido reemplazar un modelo digital por el del coche. ¿Por qué? Porque necesitamos... Claro, en el plató no tenemos pantallas de LED que recojan los reflejos, o sea, que emitan luz, ni tampoco que proyecten imágenes para que la carrocería funcione como tiene que funcionar en el exterior. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos colocar un modelo 3D para después hacer que refleje la esfera o el panorama que hemos rodado previamente en el render y después componerlo. ¿Es mucho más trabajo? Sí, es mucho más trabajo, pero te garantiza un resultado con un movimiento de cámara tal y como este, que básicamente lo que estamos haciendo es pues venirnos desde el suelo, desde el capó, ¿vale? Pasar por encima de las chicas. Además, lo interesante de nuestro sistema es que eludimos el coche casi por completo, entonces el panorama lo capturamos hasta el suelo de la carretera. Eso nos permite hacer unos planos tan brillantes como este. ¿Vale? Eso, por ejemplo, con un rig que está encima del techo de un coche no se puede hacer porque estás viendo todo el techo del coche y lo tienes demasiado cerca. Esa es una de las razones por las que diseñamos el sistema de para luego, si la fotografía funciona, la composición será mucho más barata y tendremos muchos menos problemas a la hora de componer. Entonces, bueno, pues las posibilidades son literalmente infinitas, son muchísimas y es algo que está evolucionando a una velocidad muy grande. Lo mismo puede ser si no tienes una escena de coches. Hablo de la escena de coches porque realmente es una escena, es la más recurrente, es un coñazo y muy complicada de planificar, tiene demasiado aparataje y es muy lenta de rodar, muy lenta de rodar. ¿Por qué? Pues por lo que se estaba contando antes, porque a lo mejor tenemos un montón, una secuencia entera que la queremos controlar en 1 hora y resulta que tenemos 3 horas hasta que el sol se mueva de posición. Y claro, si estamos en el plató nos podemos tirar todo el día o 2 días con la misma hora. ¿Por qué? Porque hemos rodado los plates previamente y los estamos utilizando una y otra vez en el plató. Ese es el poder que tenemos dentro del estudio y realmente creo que esa es la razón principal por la cual decidiríamos irnos en un estudio. La primera es el control del tiempo. Después hablamos un poquito más de esto. Esto fue para la serie de Jaguar. Ellos sí que utilizaron la pantalla curva del plató de Cinelux y bueno, pues estuvo muy bien. Esto es lo que os contaba. Nosotros con esta óptica básicamente estamos capturando 250 grados. Entonces, claro, aquí hay que hacernos preguntas básicas, ¿no? Si no necesitamos el panorama entero, si no necesitamos la bola entera, tampoco vamos a coger y vamos a invertir en el rodaje de eso porque es caro y no lo vamos a usar, no le vamos a dar salida. Entonces, en lugar de ello, rodemos con una sola óptica y es verdad que a lo mejor no tenemos la esfera entera. Es decir, si en el caso de que el director quisiera coger y mover la cámara alrededor del coche, sí, no podría hacerlo, pero puede hacerlo en una medida grande también. Es decir, podría hacerse todos los planos contra planos, incluso pivotar la cámara y sin no tener ningún problema de perspectiva ni de nada en todo este ángulo, que no es poco. Además, también se puede rodar un plano por detrás. Quiere decir, lo mismo tendríamos al revés. Tendríamos toda la parte de detrás y demás. Nos falta un poco, pero, de nuevo, si de repente dices, no, es que nosotros solamente queremos hacer, como lo de Fernando León, solo queremos hacer los planos por detrás y queremos pivotar entre los actores. Bueno, pues no captures todo el 360 porque te lo vas a comer. Y lo mismo con los plates normales. Oye, no, nosotros lo que queremos son unos plates increíbles porque queremos hacer foco y que vamos a gastarnos la pasta en unos paneles de LEDs que tengan el píxel súper pequeño, la distancia entre los LEDs muy pequeña y queremos un plate del copón a foco total y tal. Bueno, pues ahí rueda con una Alexa un plate ad hoc para eso que quieres hacer. Pero si tu planteamiento es tener más libertad de cámara y tener el fondo más o menos roto, ahí sí que te tienes que ir a una solución más 360 porque es donde vas a tener libertad. Tanto si vas a componer en croma como si lo vas a hacer en LED.
Luego tenemos la parte de LED Studio y Unreal. Este es el caso de como el primero que salió así de éxito, el más famoso, el de las motos indias estas, ¿no? Aquí, ¿cuál es la diferencia? Esto realmente es a lo que yo le veo un potencial muy grande, porque literalmente estamos haciendo escenografía directamente en 3D y ahora, pues Unreal Engine, la verdad, que es el motor, como sabéis, el motor de Epic Games para videojuegos, pues está muy sofisticado, muy sofisticado. Y la verdad es que los resultados son brutales. También tiene unas limitantes que ahora os voy a contar. Pero básicamente lo que estamos haciendo es proyectar en esas pantallas de LED, las estamos utilizando como un monitor, ¿vale? Para visualizar un render en tiempo real. Quiere decir, ahí ya eliminamos los problemas de escala, eliminamos los problemas de proporciones, estamos construyendo el mundo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos que las montañas sean gigantescas, lo único que tenemos que fabricar son montañas gigantescas. Si queremos escalar los objetos para que estén en proporción a nuestra moto, a nuestro personaje, sencillamente escalamos la escena 3D, porque en 3D sí que tenemos el poder de hacer eso, no con una imagen que está proyectada. Vale, aquí os tenía para que entendamos bien esto. Sí. Ah, sí, vale. Creo que era este. ¿No? Uy. Sí. Vale, bueno, pues mira, esto es lo que os decía. Aquí tenemos todo el potencial que podemos pedirle o todas las prestaciones que podemos pedirle a un estudio con LED. ¿Por qué? Porque, si os fijáis, ¿vale? Aquí también hay un sistema de tracking. La escena 3D se está moviendo con la cámara, ¿vale? O sea, está siendo relativa a la cámara para que todo funcione correctamente, ¿vale? Porque si la dejamos plana, obviamente no tenemos el paralaje. Y esto es lo que es. O sea, al final las pantallas no son grandes, lo único es que estamos yendo al plano, estamos construyendo la escena para que funcione con eso. Incluso la dirección de arte física, pues en el plató coges y tiras arena, colocas los elementos que vaya a estar pisando el actor y luego después los macheas con tu escena 3D. Luego tú ahí en el plató tienes la capacidad para hacer color, para corregir contrastes, para corregir la temperatura, incluso para mover luces. O sea, tienes un montón de posibilidades. Pero tenemos que entender también los límites de esto. Estas escenas son relativamente livianas, ¿no? Son escaneados en fotogrametría y ahora luego os contaré brevemente en qué consiste, para los que no lo conozcáis, ¿no? Una técnica de fotogrametría que es básicamente escanear objetos en 3D a través de fotografías. Y las texturizas con las mismas fotos. Entonces, eso hay que hacerlo en una serie de condiciones, pero hay unas librerías enormes que es de unos socios de esta compañía también, que se llaman Quixel. Tiene unas librerías que se llaman Megascans, que de hecho es con lo que está hecha esta escena. Y aquí sale. Pero veis, la iluminación funciona ya prácticamente con las pantallas de LED. ¿Ves? Pero esto es lo que os digo. Tú puedes coger y empezar a mover piedras, ¿vale? En tiempo real. Como coges una piedra, esa piedra es una piedra que funciona en el mundo del 3D en tiempo real. Quiere decir, tiene sus texturas preparadas para que resalten en los relieves y funcione todo rápidamente. Los modelos no son como los que utilizamos en efectos digitales, sino que son modelos muy optimizados para que se muevan rápido. El motor de iluminación funciona muy bien, pero bueno, es una escena también nublada, eso no es una escena que esté hecho así aposta, digo, sin querer. Obviamente, también en la época en la que hicieron esto, el motor tenía muchas menos prestaciones, pero ponen una escena nublada básicamente para que la luz esté tamizada y no tengamos problemas de precisión. En ese sentido, con las luces del plató, con lo que ilumina al actor, las sombras que se proyectan, es mucho más controlable para esta demo en concreto. ¿Veis? Pero aquí veis un ejemplo de cómo va cambiando la luz. ¿Veis? Vamos cambiando la luz de la escena y como en el plató de LED tenemos un techo, ¿vale? Ese techo también está iluminando toda la escena. Entonces no tienes lámparas, no tienes luces adicionales. No siempre debe ser así, claro, pero estáis viendo aquí cómo va cambiando en tiempo real. Entonces, bueno, esto es la potencia que tiene esto en este momento.
¿Qué pasa? Las limitaciones, pues ahora luego también hablamos de ellas, son construir esas escenas, pues tienen su dificultad, tienen digamos, su inversión en recursos, tienen sus tiempos y también tienen sus limitaciones técnicas a la hora de proyectarlas en esas pantallas. Los ordenadores que mueven esas escenas pues tienen que estar preparados para tal. No puedes hacer todo lo que tú quieras. Tienes que ser comedido también en la medida de lo posible. No puedes coger y empezar, ahora voy a poner ahí texturas, voy a poner objetos y luego al final la escena no se mueva, sobre todo si quieres que tenga tal. Nosotros en el estudio, en la película de Javier Fesser, hicimos un experimento con una escena de Unreal. Lo único es que nosotros, en este caso, utilizamos el Unreal para dos cosas. Una es para renderizar rápidamente, bueno, tres motivos más bien. Uno era para probarlo, el otro era para renderizar rápidamente y el otro era para poder hacer cambios de la escena en 3D directamente con Javier allí en el estudio, ¿no? Es decir, muéveme este cubo, muéveme este coche, este árbol, pónmelo aquí. Entonces era muy, muy ágil. Pero lo tratamos como si fuera una secuencia de efectos normal. Es esta de aquí. Entonces aquí lo que hicimos fue rodar en un plató la moto. El resto lo que hicimos fue escanearlo. Esto se supone que está en Valencia, en Gandía. Nos fuimos a Hoyo de Manzanares, escaneamos una calle entera y conseguimos ahí los assets, que son pues escáneres de muros, de piedras, de casas, de absolutamente todo. Traqueamos las cámaras, en este caso el plató no era virtual, entonces tuvimos que traquear las cámaras a mano. Esta es la escena de Unreal y esta es la escena compuesta final. Entonces, ¿qué pasa? Que esto era muy potente, porque él cogía y decía, ese coche cámbiamelo de color. Entonces, claro, como el motor era en tiempo real, nos metíamos en la sala, proyectábamos la escena y un operador empezaba a cambiar el color del coche en tiempo real. Y eso era ya lo que iba a ser. Los árboles, hay un programa que compramos para generar árboles y empezar a moverlos con el viento. Entonces, todo era muy ágil. Bueno, pues imaginaros ese tipo de escena en tiempo real en LED. Claro, esto sería mucho más complicado porque necesitarías tener la moto en movimiento todo el rato, necesitarías una pantalla que te cubriera un montón de espacio, o si no tardarías un montón en rodarla. Aparte de que esta escena no daba play en tiempo real. Eso es uno de los problemas que os digo, ¿no? Es decir, la escena no puede ser lo que sea. No puedes, cuanta más precisión necesites, cuanto más realismo, más recursos van a necesitar de las máquinas y bueno, estamos empezando con todo esto. Por eso es mucho más fácil y os contaba lo del principio, que básicamente era remitirnos un poco a la etimología de dónde venimos de todo esto, porque antes eran muy recursivos, antes utilizaban las retroproyecciones, utilizaban los recursos exactamente para lo que servían, solo para lo que eran. Si tenían una necesidad, en plan, oye, necesito colgar a Clark Gable de una grúa y necesito que parezca de verdad. Pues claro, estamos en el año 40 o 30 y no tenemos nada, tenemos una cámara, entonces ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues vamos a poner algo detrás que parezca que está ahí. Y eso es una retroproyección o es un dibujo muy bien hecho, un matte painting, ¿sabes? Que lo puedes colocar delante de la cámara o detrás. Infinidad de películas. Os sorprendería las que utilizan el recurso del matte painting, es pintar en un cristal y ponerlo delante de la cámara para que se mimetice con la escena. Pero eso se hace al plano, Y aquí no nos podemos olvidar de eso también. O sea, es decir, no vale todo con todo. Hay que hilar fino, porque en el momento en que dejes de hilar fino, ya bastantes problemas hay con la técnica, con las cosas que son nuevas, que todos estamos empezando a hacerlas, en este sentido, como para rizar el rizo y al final terminar con nada, ¿no? Luego después hay un ejemplo interesante que empezamos a desarrollar, que es donde el Unreal o la generación de escenas en 3D le toman el relevo a el rodaje de los plates. Entonces nosotros empezamos con un proyecto que se llama el Nightcrawler, que era un ejemplo para generar una escena muy, muy concreta y que daba muchos problemas en rodaje, por muchos motivos, pero sin embargo que era la más sencilla de generar en 3D, que es el caso de rodar plates de carretera nocturnos. Es decir, cuando una autopista o una carretera es de noche,
no tienes control de nada, mucho menos de la luz y de los fondos. Y es un espacio demasiado largo como para gestionar un permiso o controlar la producción. Muchas veces, pues, nos hacemos preguntas si el directo, obviamente, los productores piden, empiezan a decir, oye, no podemos tener en esta escena unos cuantos coches que pasen alrededor. Entonces el productor le dice, sí, una polla. Entonces, ¿qué quieres? Que cojamos y empecemos a poner a conductores a dar vueltas a autopista, que se salgan por la primera, que vuelvan a entrar a todas las 300 y te vuelvan a pasar por donde tú quieres. Es incontrolable, es imposible. Entonces, aparte de todo, el fondo está negro. O sea, es decir, si no tienes Manhattan detrás, que esto es España, los fondos son completamente negros. Hay muchas veces que es casi como colocar un fondo negro, porque no hay nada. Además, hay muchas aberraciones después, porque un coche o una luz muy directa a la cámara en un ambiente completamente negro te puede generar un flare, eso no sirve en un plate. Entonces, ¿qué hicimos? Generamos una escena totalmente digital en Unreal Engine y la renderizamos, lo utilizamos como un plate. Todo esto lo estamos desarrollando para que vaya a un punto en el que pueda ser interactiva dentro de un rodaje y podamos controlar el tráfico, el movimiento de los coches y demás, pero sí que lo podemos hacer a un poco a la carta, entre comillas, porque, claro, decimos, en lugar de gastarnos el dinero yendo a rodar un plate que necesitas la cámara más cara, la óptica más luminosa que también es la más cara, encima nunca puedes tener 4 de esas, o sea que tienes que ir rodando una pasada por una pasada por una pasada. Nunca vas a tener un buen resultado porque las cámaras sufren mucho cuando hay oscuridad total. En un coche es muy difícil que puedas iluminar la escena que veas, porque como no le coloques luces al coche y demás, pero solo estés iluminando un perímetro cercano al coche. Y aparte es un montaje eso. Y dices, todo está mal. Entonces, en lugar de invertir en el rodaje nocturno, que no nos va a dar un buen resultado nunca, por mucho que invirtamos, ¿por qué no hacemos directamente estos plates en 3D? Sobre todo si vamos a tener condiciones de foco pues agresivos, con fondos muy desenfocados. Y bueno, pues esto es un ejercicio que hicimos. Sí, perdón. Esto es una foto que hicimos, esto es un ejemplo que hicimos en el plató de Cinelux, un ejercicio muy sencillo que de hecho lo rodamos con una Canon 60D, lo grabé yo. Pero la particularidad de esto es que solamente está iluminando la pantalla, no tenemos ninguna luz más. Pero claro, pudimos poner todos los coches que nos dio la gana, pusimos la ciudad de fondo y fijaos cómo funciona la luz. O sea, claro, ahí sí que tenemos control del plate de decir, oye, mira, queremos que pasen un montón de coches al lado de esto, queremos que la ciudad de fondo esté completamente iluminada. En este punto queremos que haya vallas publicitarias. Claro, todo esto lo hacemos y, claro, como el plate es completamente 360 porque lo hemos generado en 3D, pues sí que podemos apuntar a donde queramos. Si la pantalla no llega, le podemos dar la vuelta a la imagen y capturar el lado de detrás. Si tuviésemos un techo, tendríamos lo de arriba, que estaría iluminando las farolas, por ejemplo, nos pasarían por encima y nos daría más realismo. Pero de nuevo, todo depende del planteamiento de cámara que queramos hacer. Pero esto, yo creo que este tipo de cosas, ir solucionando problemas tan concretos, es por donde hay que ir. Mientras perfeccionamos y seguimos desarrollando el sistema de rodaje de plates, pues bueno, le damos caña también a lo que es la parte de 3D. Esto no me acuerdo qué era. Ah, sí, esto es una cámara. Mira, os voy a poner este también, porque vamos a terminar con esa parte. Esto también es del estudio de Stiller. Y estos son bastante buenos, porque además tienen un montón de cámaras robotizadas dentro del estudio, entonces pueden hacer un montón de cosas. Tienen motion control, entonces pues, pueden generar lo que hacen aquí, que juegan con espejos. ¿Por qué? Porque se están llevando también el tracking de los objetos y luego la composición con toda esa información, pues ahorran un montón de tiempo, si lo veis ahí. Pero habéis visto, ¿no?, que todo esto es previs, ¿no? Luego después, obviamente, ellos siempre tienen los plates con el verde detrás para que en composición puedan limpiarlos con el departamento de composición, puedan hacer un buen trabajo y
Esto no es LED, no está iluminando nada, ellos están rodando en un plató. De hecho, fíjate el previs como es, o sea, tienes problemas de contraste, tienes saltos en el fondo, pero da igual, porque lo que estás queriendo es planificar tu escena lo mejor posible con esta tecnología. Lo estás viendo ahí para luego después tenerlo muy claro y llevar todo al estudio. Bueno, el caso del Nightcrawler es bastante potente y ya te digo, tiene muchas... Para mí ese es el momento en el que digamos, el relevo natural que le pasa el rodaje al 3D, ¿no? Que es cuando uno ya no puede más, el otro retoma en condiciones prácticamente ideales. Bueno, y muchas preguntas bien orientadas a esto porque es interesante y cuáles son los límites que realmente tenemos. Bueno, pues son un poco todos los que os hemos estado, o los que os he estado contando antes, ¿no? O sea, es decir, hasta donde yo sé, humildemente, creo que después de haber visto unas cuantas de estas y trabajar generando contenido para un montón de producciones, siempre te encuentras con problemas nuevos, siempre hay peticiones nuevas. Yo creo que lo primero que hay que hacer es solucionar la base, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos agilizar una producción sin que se nos vaya la cabeza? Vamos a ir de la A a la B y luego después a la C, a la D. Y lo primero yo creo que es entender qué es lo que tenemos, qué es lo que no podemos tener y no vamos a tener, y entenderlo muy bien, para no invertir en cosas que no siempre es interesante ir a plató. Esto es la APCP, ¿no? Aquí se rueda publicidad y demás. Hay siempre la idea de, no, para publicidad esto también no sé qué. Bueno, yo creo que las ventajas son la deslocalización del estudio en primer lugar, ¿no? La deslocalización en estudio, perdón. Tú estás deslocalizando el set. Quiere decir, eso ya tiene unas ventajas intrínsecas muy potentes. O sea, tú estás ya prescindiendo del sol, estás prescindiendo del tiempo, estás prescindiendo de un montón de cosas y lo estás controlando yéndote a un plató. Entonces, en ese entorno tan controlado, pero también tan carente de otras cosas, que te da una localización real, bueno, pues te puedes plantear un montón de cosas para agilizar tu producción. Yo siempre digo, es en plan, ve a plató y haz todo lo que es un dolor de cabeza, hacerlo fuera. Por ejemplo, todos los takes, todos los planos que puedas hacer perfectamente en un plató y que no haya diferencia. Y luego, obviamente, joder, pues los planos generales de localización, los que tengas que disfrutar, que tengas que ir allí, vete con un equipo, rueda toda esa maravilla, pero no mantengas ahí días y días a un equipo de producción gigantesco entero para rodar takes y para rodar recursos, ¿no? o cosas que no, porque eso es lo caro. Yo creo que lo importante es balancear la producción. Luego después es muy versátil porque te permite improvisar en un montón de sentidos, ¿no? Es decir, si tienes un buen material, tienes un buen planteamiento y no tienes dudas o las menos posibles de lo que estás haciendo, ahí sí que puedes coger y puedes decir, oye, mira, aquí, acerca la cámara un poquito, desenfoca aquí, ya lo tengo, tío, y de estos tienes un montón en la película. Bueno, pues puedes hacer un montón de cosas. O puedo meter la cámara aquí, o sea, claro, disfrutar eso, por ejemplo, en una escena de coche, pues meter la cámara en la puerta y hacer un plano que haga así simplemente, pues hacerlo en mitad de la carretera, tal, no sé cuánto tardarías en hacerlo, si lo consigues hacer, y al final se te está yendo el día. Quiere decir que ha pasado el día y has rodado tu plano, estrella, o ni siquiera te lo llevas. Aquí puedes hacerlo de una forma más controlada y bueno, de pronto puedes balancear un poco todo lo que tienes en la realidad y hacerlo funcionar en el plató, con el control de la luz y del clima, ¿no? Es decir, hoy, por ejemplo, pues estamos rodando unos plates para una serie tal y, claro, la planificación se hizo a 2 semanas. Resulta que hoy hemos amanecido con una calima tremenda, nos hemos ido a Toledo tal cual y, aparte de otros problemas que hemos tenido, pues no valía la situación del entorno. A ver, eso lo ideal es tenerlo bien claro y, bueno, sobre todo yo creo que es importante, a ver, si ya has rodado la película y tienes que rodar los plates, cerciorarte muy bien de que cuando vas a rodar tienes las mismas condiciones. Y si no, rueda los plates y después en el plató adaptas todo a esos plates y lo haces coincidir, ¿no?
Esa sería la forma ideal de proceder. Lo que pasa es que, bueno, pues siempre hay contingencias y hay problemas de algún tipo. Luego la libertad de los planteamientos de cámara, que a mí esto me parece muy potente, ¿no? No tenemos que bloquear la cámara más, incluso puedes tener cámara en mano, puedes hacer un montón de virguerías dentro del coche, dentro del estudio, te puedes poner encima, puedes hacer planos cenitales, puedes hacer un montón de cosas que te costarían un montón. Te costaría un montón hacerlas en carretera, con un car mount o con una cama elevada, ¿no? Y luego yo, por ende, creo que tienes un mayor control del tiempo. Si lo planificas todo bien y si no tienes sorpresas. Si entiendes muy bien a qué vas ahí, qué es lo que vas a hacer, a lo mejor puedes destinar un par de jornadas a hacer ese plano en real, fuera, si es lo que necesitas, porque no te la quieres jugar. Aquí, en esta secuencia, necesito que el coche se vea, tiene que ser real. Bueno, pues hazlo real, pero todas las conversaciones, hazlas en plató, porque puedes hacerlas. Y, bueno, pues contras es, tienes que generar todo el contenido. Y ahora vamos a ese tema, porque sí es un tema controversial. ¿Cuándo merece la pena no ir a la localización? Porque no siempre merece la pena ir al estudio. Dices, me falta la otra mitad del espacio. Es decir, no lo tengo todo y yo lo necesitaba todo. Eso es porque yo pensaba que lo iba a tener y no lo tengo. ¿Por qué? Pues porque no nos hemos enterado. ¿Me entiendes? Ni tú de lo que tenías, ni nosotros de lo que tú querías. Y eso es un problema. Luego los problemas técnicos, ¿no? Dentro del plató pues, todo es duro en el sentido de que, joder, dependes de los cacharros, estás vendido ahí, dependes de todo lo que hay ahí. Las pantallas no se encienden, o hay un problema de no sé qué, un render ha fallado, estás jugado. Entonces los tiempos de planificación, nosotros los mayores problemas que hemos tenido han sido por retrasos de todo, falta de planificación nuestra del cliente, digamos, falta de dimensionamiento, a lo mejor de los tiempos y demás, o sencillamente errores que hay, o problemas que no son culpa de nadie, pero luego al final repercuten en todo esto, ¿no? Es decir, tú estás generando plates, tanto si ruedas plates para planos, con Alex y tal, tienes que rodar 300.000. Si ruedas un panorama, pues a lo mejor tienes que rodar 12, nada más, y lo tienes todo. Pero esos son tiempos y tiempos de render que tienes que planificarlo con un mes vista. Y luego después la dirección de fotografía. La dirección de fotografía es un problema grande porque para un director de foto es muy complicado tener una luz semejante a la que puedes tener en exteriores, por ejemplo. Las superficies, sobre todo reflectantes, metálicas, los cristales no reaccionan de la misma manera, no están viendo nada, estás en una caja verde o negra, no estás en condiciones, no te ayuda el entorno, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la fotografía ahí es un reto especial dentro de un plató, porque al final, cuando un plano canta, por lo que sea, es por un tema de codificación, ¿no? Es decir, canta, ¿por qué? Porque la gente ve que hay algo que no está en su sitio. De pronto no te sabe decir qué es, ¿no? A lo mejor eso es un fracaso total del planteamiento, de la solución. Porque a lo mejor si mi madre dice, es que está raro, lo veo raro. Claro, ya no me va a decir qué es, no sabe si son los reflejos, si es la luz y no sé qué. Pero claro, si un espectador se pregunta algo tan absurdo como el fondo ese no es real, en una historia que tendría que estar, pues obviamente es un fracaso del planteamiento total. Entonces la dirección de fotografía es especialmente importante aquí. Y bueno, ¿en qué casos ahorramos costes? Pues esto es muy relativo. A mí me parece, y por desgracia para los rodajes publicitarios, que, bueno, por suerte o por desgracia, me parece que cuanto más dilatado es el tiempo de rodaje, es decir, cuanto más tiempo tengamos un plan de rodaje, más interesante es invertir en esta preproducción, digamos, que se hace, ¿no? Más interesante es generar estos entornos. ¿Por qué? Porque los vas a usar en tropecientos planos, en un montón de secuencias. Si me dices a mí, oye, ¿merece la pena rodar en 360 tal y gastarnos en esta pasta en el rodaje y luego después en postproducción y no sé qué para hacer un plano de 2 segundos de un spot o de 5? Y yo, bueno, si tiene sentido, sí. Si realmente la base de tu plano y el caballo de batalla del anuncio es
que la cámara la metes por una ventanilla y la sacas por la otra, pues ahí sí merece la pena. Pero si lo que quieres es probar cómo se hace en plató y no sé qué tal cual, yo ahí te diría que no, porque no le estás sacando todo el partido en ese caso, ¿no? Es decir, tienes que balancear de nuevo cuánto dinero estás gastando, porque al final tienes que estar un día de rodaje, tienes que desplegar el equipo para rodar los plates, muchos o pocos, dependiendo, claro. O sea, si hay un volumen muy grande, pues estar varios días, pero claro, se entiende que les compensa. Para una producción mediana y demás, a lo mejor haces todos los plates en un día, pero para una publicidad también. Entonces, al final, el coste es el mismo, pero no le estás sacando partido, porque estás explotándolo muy poco. Luego después, la generación de espacios de escenarios en 3D. Bueno, la generación de espacios en 3D no es sencillo ni es magia, es muy versátil, es muy bonito. Cuando queda bien, queda muy bien, pero hay que meterle muchos recursos. O sea, eso... Y ya sabéis que los efectos, cuanto más dinero, más tiempo, mejor salen. Es que eso es así. O sea, la calidad es directamente proporcional a la inversión de tiempo y de dinero. Entonces, si no podemos hacer frente a una generación de escenarios muy detallados o de muy alta gama, pues de pronto las cosas no se nos ven como nosotros queremos. ¿Me entiendes? Entonces, en ese caso, sí que hay que ser recursivo y utilizar a lo mejor placas o fotografías o plates y no irnos y hacernos un lío con meternos en 3D, tal cual. Otra cosa es el ejemplo de las rocas y de las montañas en un día nublado. Bueno, eso sí, porque ya sabemos que técnicamente es fácil de resolver. Pero a lo mejor si dices, oye, mira, quiero construir la casa de Psicosis en 3D porque me quiero hacer un corto dentro y no me puedo ir a donde quiera que esté esa casa en Estados Unidos a rodar. Bueno, eso es un buen ejemplo de cuándo sí sería interesante generarlo en 3D, ¿no? Pero de nuevo, si no tengo el dinero para invertir en esa casa, o si no me la hace un grupo de entusiastas y se tiran 2 meses trabajando en esa casa, pues no va a quedar bien. Ahora empezamos por la postproducción, ¿no? Que es un poco lo que os estoy contando. Es decir, es como se invierten las tornas. La postproducción resulta que era al final y ahora se hace toda o gran parte en la preproducción. Bueno, pues eso es un talón de Aquiles también, porque obviamente te estás gastando un montón de pasta por una cosa que tampoco sabemos ahora mismo medir mucho. A lo mejor estamos generando más de lo que necesitamos, a lo mejor no lo hemos pensado muy bien, no lo sé. Luego, limitaciones de los soportes, ¿no? De nuevo, no todo sirve para todo, ¿no? O sea, si no tienes una pantalla muy gigantesca, la tienes muy pequeña, a lo mejor el plate que has rodado es demasiado pequeño para lo que tú quieres, podrías haberlo hecho mucho más grande y sin liarte con un plate esférico porque lo que necesitabas era concretamente eso y no hemos ido a por ello. A lo mejor los paneles son demasiado antiguos, el píxel es muy gordo, no puedo hacer foco, tengo moiré. No sé, hay que estudiarlo muy bien antes de plantear la producción. Y yo creo que primero hay que estudiar los soportes que vamos a tener y después generar el contenido. Y no al revés, que eso se hace muchísimo, que es como, primero alquilo todo y no sé qué, y lo tenemos que hacer aquí. ¿Por qué? Ah, no, porque me han dicho que aquí se hace guay. Y tú, vale, pero entonces ahora, pero es que, joder, es que esto no tengo pasta, es carísimo. No, es que hay que rodarlo así, porque si no, ¿qué? Entonces, no, es que me dijeron que... En fin, ya sabemos lo que es. Y eso es escoger el plató para lo que uno quiere. Si te tienes que ir al plató virtual de no sé cuántitos y te sale por 30.000 euros el día, bueno, pues más te vale que merezca la pena, ¿no? Si no, te vas a un rodaje, si no, te vas a un plató más austero y ruedas exactamente lo que necesitas hacer. Si necesitas el plató enorme y cojonudo, solamente una jornada porque necesitas hacer algunas cosas concretas, pues bueno, las haces ahí. Pero no escoges el plató al final, ¿no? O sea, es decir, piensa lo que vas a hacer, luego escoges el soporte, o sea, escoge el soporte, vete al plató, haz alguna prueba, genera un contenido de prueba y después ruedas todo el material. Y ahí es cuando las cosas van a salir bien. Pero claro, todo empieza por la educación, ¿no? Y por la información. O sea, nosotros aprendemos todos los días pues a leches, muchas veces, o sea, probando, gastando dinero en esto, no sé qué, esto no funciona. Muchas veces pasa en producción. Mucho del desarrollo se hace durante las producciones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se desarrolla, pues se cometen errores y
y se tiene que volver atrás y se gasta dinero donde no había que gastarlo y no sé qué, pero bueno, eso es así. Eso es así de siempre. Entonces, cuanto más estudiado esté todo, cuanto más previsto esté todo, que nunca lo va a estar del todo, pues mucho más seguro va a ser. Y más grato, claro. Y bueno, posibilidades en un futuro próximo. Nosotros, a ver, hemos hablado muchas veces, incluso tenemos ahí algún dossier y planteamientos para el futuro, para la producción virtual. Para mí, sin duda, es acercarlo más al mundo de los videojuegos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos ahí pues muchas ideas y muchas cosas que se podrán hacer en un futuro, yo creo que un poco lejano, de momento, que es, pues imaginaos que las pantallas sean sensibles a lo que hacen los actores o lo que pase, ¿no? O sea, si coges una pistola y disparas la pantalla, el coche se agujerea, el coche digital, ¿me entiendes? O se rompen los cristales de las ventanas. O sea, tú te puedes hacer un Matrix o puedes tener, bueno, ahora también hay giratutos para mover el coche y que parezca, los usaban en SimCity, por ejemplo, también. Eso también se puede hacer en un plato con LED circular, porque puedes vincular la rotación del plate a la posición relativa de la cámara. Entonces, vamos girando, podemos hacer derrapes, podemos hacer cosas. Pero sin duda yo creo que para el futuro es eso, pulir mucho la tecnología que tenemos ahora, sobre todo masterizar lo que tenemos que hacer ahora, que es solucionar problemas reales de rodaje de hoy y hacerlos mucho más livianos en virtual, si se puede, porque muchas veces ya te digo que no merece la pena. Y para el futuro hacer cosas que sean realmente imposibles, como esa, ¿no? Como construir un escenario que sea sensible a lo que sea que hagan los actores. Luces que estén interactivas, que estén vinculadas a la escena 3D, hay cosas de esas que se pueden hacer ya, inteligencia artificial, bueno, un montón de posibilidades hay en el futuro y que no se podrá hacer, no lo sé. Y ya está, es todo lo que tengo. Muchas gracias. Y nada, si tenéis alguna preguntita, hablen ahora o callen para siempre. Sí, yo quería preguntar, ¿vosotros no tenéis...? Yo te quería preguntar si vosotros a día de hoy no contáis ya como con una base de fondos o de carreteras, sobre todo ahora te centras mucho en coches y así, y ya, o sea, ya habéis rodado muchos plates y tal. Sí. No sé si ya contáis como con una base o como con un banco para ahorrarte como esa previa, quiero. Pues, tío, es una gran pregunta, porque eso que suena así... No, pero por una razón, porque el material que sacamos normalmente, bueno, hay varias opciones, varios motivos. Lo primero es porque hay veces que se ruedan con derechos y son para el cliente y esa producción es para lo que es. La segunda, uno de nuestros proyectos es generar una librería de estos plates, que yo creo que es lo que tiene real potencia, porque al final, como dices tú, hay mucha gente que nos ha venido y nos ha dicho, oye, ¿tenéis girasoles? ¿Tenéis campos de girasoles? ¿O tenéis nieve, tío? Necesito nieve. No. O sea, me refiero, no la tenemos, pero porque no tenemos una librería formada. ¿Pero por qué? Porque la librería hay que construirla con un soporte, por nuestra parte, muy, muy, muy sólido. Nosotros... En el caso del Pajarito, que es el coche que rueda en 360, hasta hace nada, y bueno, y de hecho no ha dejado de ser, es un prototipo que produce resultados y funciona, pero que está siempre perfeccionado. Entonces nosotros diseñamos, fabricamos cosas que necesitamos, pero con base en la experiencia que tenemos, pero consideramos que de momento no tenemos, ahora de hecho estamos buscando la inversión para llevar esto al siguiente nivel. Pero claro, eso pasa por construir un coche, ¿me entiendes? Comprar unas cámaras que valen millones, porque tenemos que tenerlo todo multiplicado por 6, porque tenemos unas necesidades muy fuertes. Una vez eso funcione, sí que se puede generar un proyecto o plantear una producción de librería, que ya
te imaginarás que tiene su... Porque, claro, esta puede ser la primera librería del mundo de panoramas o de plates esféricos, pero claro, tienen que tener una calidad mínima, que es mucha, para que sea homogénea y todo el mundo lo pueda. Y eso pasa por solucionar un montón de cosas que tenemos que solucionar de momento. Y que lo vamos haciendo según van surgiendo los problemas. A ver, ahora con la tesis que tenemos, pues cogemos y decimos, si a mí me ponen 2 millones de euros, pues en el plazo de un año podemos estar montando esa librería. Pero primero hay que invertir un dineral y tenemos que desarrollar. Ahora, ¿funcionar? Va a funcionar seguro. Y aparte es muy interesante tu pregunta porque es lo más lógico, es lo que llevan haciendo las librerías de imágenes años, ¿no? Que es vender, ¿qué tienes? Planos. De hecho, hay publis y pelis que se montan con material de stock y está bien. O sea, el material de stock ha funcionado siempre y es una idea genial. Ahora, pues hacer plates del espacio, necesitas el cohete. Y hacer plates panorámicos por todas partes, pues necesitas el coche que esté preparado para hacerlo. El que tenemos ahora ni siquiera está homologado, o sea, necesitamos un permiso de rodaje y cortar la calle para poder rodar. Lo cual, pues obviamente, lo inhabilita para generar ningún tipo de librería. Pero estamos en ello, tío. Estamos en ello. ¿Cómo te iniciaste en este mundo? ¿Cómo me inicié en este mundo? ¿En el de la producción virtual? Sí. Bueno, pues me inicié pues fue una transición natural, porque yo me dedico a los efectos digitales desde hace 15 años o 16 y la producción virtual fue algo que simplemente llegó. Llegó en un momento dado y claro, pues por necesidad pura empezamos a a utilizar las cosas que iban saliendo. Y no por necesidad pura, también como siempre, o sea, si salga algo nuevo, pues la gente empieza a probarlo, si dicen que es mejor, pues la gente se asoma a verlo. Obviamente hasta que lo conoces, pues pasa un montón de tiempo y bueno, hasta que lo empieces a conocer, empieces a ver cuáles son todos los talones de Aquiles, todas las aguas que puedo hacer por todos lados, pues bueno, pasa mucho tiempo y muchas pruebas, tienes que hacer muchos proyectos y demás, que es la parte de aprendizaje. Pero sí, me introduje en el mundo de la producción virtual a raíz de mi estudio, o sea, es decir, por los efectos visuales. García comenta, si lo he entendido bien, finalmente las imágenes proyectadas en las pantallas LED son planas y 2D y no permiten cambios de perspectiva con el movimiento de cámara, ¿o sí? Correcto. A ver. Hay una cosa, es decir, hay una diferencia. No es una imagen plana, como él dice. Si tú proyectas una imagen plana sobre un plano, eso es plano. Quiero decir, es una placa que te vale para un ángulo concreto de cámara. Quiere decir, si tú mueves la cámara, la perspectiva de ese plano ya no coincide. Y me explico. O sea, tú si pones la cámara... Nos pasó, por ejemplo, la película de Cheno Mañas, de Un Mundo Normal. Él llegó al plató y planteó muchas cámaras ahí. ¿Qué pasa? Que se habían rodado los plates antes. Entonces, cuando llegó a postproducción, hubo un montón de plates que no coincidía la perspectiva del todo. Entonces, hubo como que coser dos, empezar a mover la cámara. Al final, tú lo que quieres es, en un planteamiento de LED, tú lo que quieres es poder mover tu cámara y que el fondo funcione siempre. ¿Vale? Pero eso es distinto a que tenga paralaje o que haya un cambio de perspectiva real. Tú lo que estás capturando son todos los ángulos de un punto de vista. ¿Vale? O sea, tú estás capturando todos los ángulos de un punto de vista. Entonces, desde el punto de vista de un coche, que básicamente es nodal, es como que la cámara relativamente pivota desde el mismo punto, con un panorama, aunque sea plano, si está todo capturado en una esfera,
tú podrías cambiar el ángulo de la cámara en cualquier momento. Pero si te mueves para allá y te sales del coche, ya no funcionaría. Porque ahí tendrías que tener una escena 3D en la que los objetos se desplacen de verdad. No sé si me he explicado, pregúntaselo. No dice nada, así que supongo que sí. Mira, tenemos otra. ¿Cuál es el coste medio de esta tecnología por día de preparación y rodaje? Un rango aproximado. ¿De rodaje? De rodaje. Por día de preparación y rodaje. Pues yo no lo sé, a ver, pero hay dos partes. Hay una parte que es el coste que tiene el rodaje, el ir a capturar las imágenes con la técnica que sea, ya sea el coche 360 o sean cámaras en el perímetro del coche real. Pues entre el equipo y demás y tal, yo creo que, bueno, y la otra parte, perdona que me enrollo, la otra parte es la parte de procesado de ese material. El material de los plates, tanto si son planos como si son esféricos, lleva mucho tiempo de proceso, porque si son planos son muchos. Tienes que sacar cada ángulo por separado. Posible, más o menos. Y si son esféricos, tienes que darle su proyección, ponerlo en un formato determinado para que funcionen las pantallas de LED y demás. O sea que ese tiempo, ese coste se suma, que sería el de postproducción de la preproducción, ¿no? Pues no lo sé, a lo mejor yo creo que puede oscilar entre 5 y 10.000, puede ser, por día. No lo sé, ¿eh? Están los productores diciendo, cállate, cállate, idiota. Tenemos otra. ¿Qué ventaja aporta un plató virtual como el de Orca Studio con respecto a uno un poco más sencillo como el de Cinelux? Bueno, el de Cinelux, si no me equivoco, Orca trabaja mucho en el de Cinelux. Es que Orca lo que se está, según tengo yo entendido, es concentrando mucho porque la verdad es que lo están haciendo bien y están concentrándose en unir las piezas, ¿no? Es decir, en tener el sistema de tracking resuelto, en tener, bueno, supongo que en barrer el campo, en ver qué pueden hacer y qué no, qué pueden proponer y qué no, que eso es lo más sensible, lo más peligroso. A ver, el plató de Cinelux tiene una pantalla que es una pasada, pero es demasiado grande para según qué cosas. Entonces, por eso te digo que es importante escoger el... Se me está cayendo esto. Nada, es igual, ya está. Es importante escoger el plató bien, porque no siempre es mejor una pantalla muy grande, ¿me entiendes? Hay muchas veces que, en el caso de los plates, eso es un ejemplo evidente. Mira, si los plates son planos, tienes más, y las cámaras, los ángulos de las cámaras son fijos, es decir, si tú tienes una secuencia de plano contra plano, desde donde sea, pero tú sabes que en tu planificación vas a tener un general y vas a tener un corto y un corto, o sea, un plano y un contraplano de la conversación, y un general. Bueno, tú sabes que esos ángulos se cubren con uno aquí y otro allá y otro allá. Bueno, eso lo resuelves con pantallas planas. Con las pantallas planas, o con las imágenes planas, que no son esféricas, tú sí tienes la capacidad de escalar, porque no hay distorsión. No estás utilizando una proyección geométrica, solo un plano. Con la pantalla de Cinelux, lo que pasa es que, a pesar de ser una curva bastante buena, eso es una sección de la esfera. Entonces, si tú proyectas el panorama entero y lo escalas hacia abajo, estás tergiversando la proyección y entonces te van a salir aberraciones. Pero si no lo haces, el coche se va a ver gigantesco. Entonces, lo que hace David Monguet, que es con la persona que opera siempre los LEDs cuando trabajamos, es que en el plató de Orca lo que hace es que utiliza la pantalla enorme como si fuera un lienzo. Entonces, lo que hace es que coge los plates esféricos nuestros o los que le lleven de otro lado y él lo que hace es que empieza a partir la pantalla en trozos y a poner en cada sitio lo que le conviene a cámara. ¿Me entiendes? Pero ahí pierdes la capacidad de poder hacer un movimiento de cámara, porque ya tienes una especie de mosaico. Entonces, claro, para una proyección esférica necesitarías una pantalla que tenga las medidas justas y el diámetro de la esfera, o sea, de la curva, proporcionales al tamaño del coche, para que no se vea de mayor tamaño o de menor. ¿Se entiende?
más o menos. Vale. Mira, preguntan que si puedes contar alguna anécdota curiosa que te haya ocurrido grabando en el set. ¿Para qué? Perdón. Que te haya ocurrido grabando en set. Grabando en series. En set. En set. Pues hoy nos hemos cargado una cámara, por ejemplo. No sé si es una anécdota bonita de contar, pero la hemos roto. O sea, y es una cámara carísima. Pues nada, nos ha pasado pues de todo, desde tener que, no sé, que de repente se te ponga a llover y tengas que esperar a que escampe en mitad de la noche, ¿sabes? Y tú como todo el mundo queriéndose, joder, macho, y contando los segundos como, ahora. 5 minutos, tío. El pronóstico del tío, la gente volviéndose loca, porque claro, tienes que tenerlo, tienes que terminarlo, va a amanecer y no lo tienes. Otro día de rodaje es una cosa carísima, ¿no? Entonces, tienes que horas de todo el mundo, el material otra vez. Pues así ahora mismo, no sé, horas interminables, que de repente se apague todo, se apaguen las pantallas y tarden 2 horas en recomponerse. Y claro, imagínate la tensión. No sé, batallas de estas, casi todas malas, ¿eh? ¿A que sí? Casi todo lo que pasa así anecdótico es malo. Y a nivel actores y actrices, ¿a ellos y les afecta mucho el grabar, o sea, no grabar fuera? Ya, pues, a ver, yo creo que lo más difícil para ellos sería el verde, ¿no? Porque el verde es... Mira, para eso está bien el previs, por ejemplo, cuando puedes previsualizar en el plató, está bien porque ellos ven lo que pasa. Normalmente los actores van, y yo me acuerdo, el otro día estaba escuchando una entrevista que le hacían a Javier Bardem y le preguntaban por la película que ha hecho de La Sirenita, en real, no sé qué, que es un musical. Y decía, no, si ya lo hicimos. Lo que pasa es que, claro, como somos todos peces, pues tienen ahora que ponerle efectos especiales y ponernos a todos cola. Y no sé. Él me imagino que le habrán puesto aquí un aparato que no sabrá para qué sirve, pero tiene que actuar igual. Sois peces, acordaos, ¿eh? Peces, ¿vale? Todos. Pues en el verde, imagínate que pues, no ves nada. Dices, estás en un bosque mágico, tío, pero ¡guau! Imagínate el bosque más mágico del mundo. Bueno, lo primero es que nadie tiene el mismo bosque en la cabeza. Y lo segundo es que, joder, que no hay un bosque, es que estás en verde. Entonces, claro, rodar en localización yo creo que es mucho más grato para los actores. En ese sentido, de pronto, el LED lo dulcifica un poco, ¿no? El plató, que es un entorno muy duro, muy hostil. Todo lleno de hierros en un sitio feo. Todo quema, todo pincha. Todo está frío o quema mucho. Enhorabuena. Tienes varios mensajes de enhorabuena, de que ha sido muy interesante la charla. Bueno, me alegro. ¿Veis? Por ejemplo, comentan que mucho potencial para optimizar el coste de muchas producciones. Sí, ya te digo que eso es esa es la tesis así más... O sea, esa pregunta de ¿realmente se ahorra? Pues tiene muchas respuestas. Se ahorra si el planteamiento es para ahorrar. Yo creo honestamente que se ahorra mucho si ahorras tiempo y aumentas el control. No todo puede ser así, pero por ejemplo sí puedes decir lo que te digo yo. O sea, si ruedas una secuencia de media hora dentro de un coche, en una película, en un largometraje, la ruedas en 5 días, te aseguro yo que en la carretera no la ruedas en 5 días. Y un rodaje, a lo mejor tardas 20 o más, pero un rodaje en la calle pues es eso. Hoteles de todo el mundo, comida, los coches, el grip, el equipo de cámara que es siempre complejísimo en cine. Las cámaras son maletas y maletas de accesorios, de historias, o sea, la tienen que manejar 3 personas o 4. Que si el foco, que si no sé qué tal cual. Entonces, claro, ahí sí estarías ahorrando, en mi opinión, porque estás ganando mucho tiempo. Pero de nuevo, si tu planteamiento es más corto y resulta que tú lo que quieres hacer es más comedido y lo puedes resolver fácilmente en una jornada de rodaje en exteriores, pues hazlo. Nunca te va a quedar tan bien así. O sea, porque obviamente estás en la calle, más real que eso no hay nada. Pues, ¿te anima alguien más?
pues parece ser que no. Pues nada, todos a casa. Pues Dani, muchísimas gracias. A vosotros muchísimas gracias por dejarme hablar aquí un poquito y nada, nos vemos en la próxima. Muy bien, pues nada, solo deciros que el siguiente mes, cerca del 19, ya confirmaremos la fecha, tenemos la siguiente masterclass sobre montaje y nada, que os esperamos y bueno, y el viernes quedará subida esta, para si la queréis volver a ver, o sea, si hay algo que os hayáis perdido. Y nada, nuevamente muchas gracias por seguirnos en este proyecto.